Muy buenos días a todos, bienvenidos nuevamente al curso tutorial o como lo quieran llamar de TestNG, la herramienta, la librería que estamos usando para aprender a hacer test unitarios para la gente que está siguiendo el tutorial de Selenium Java. Esto es fundamental para entender porque acá lo que vamos a ver es qué pasa a nivel de pruebas unitarias y esto tiene mucho que ver quizá más con programadores que con gente de automation, pero la base de todo lo que vamos a correr en Selenium, atrás de Selenium hay algún software de pruebas unitarias, llámese TestNG, JUnit o lo que ustedes quieran. Bien, acá lo que vamos a hacer a partir de acá es una serie de videos que vienen a partir de una pregunta que me hicieron, que es ¿qué pasa si yo tengo que ejecutar más de una clase con casos de prueba? Lo cual tiene sentido, porque nosotros hasta acá vimos todas las pruebas metidas en una misma clase, ¿sí? Y por todas las pruebas en una misma clase, me refiero a que todos los tests que hicimos estaban siempre en el mismo lugar que era mi firsttest.java. ¿Qué pasa con esto? En los proyectos reales no existe forma de hacer esto, porque en algún punto tener una sola clase que va a contener todos los tests automatizados, y por todos los tests automatizados me estoy refiriendo a casos de entre 500 y 20.000 casos, es inmanejable. O sea, tener todo eso en una sola clase sería malísimo, más allá del código, sería malísimo para mirar, para modificar, para agregar casos, para quitar casos, para ver a dónde hay un error, para ver dónde hay algo, sería espantoso. Entonces, la primera solución que suele haber es dividir funcionalidades por distintas clases, ¿no? Fíjense que yo agarré uno de los tests que tenía acá y puse otros tests por acá. Hay muchas cosas más para refinar que las vamos a ir viendo a medida que vayan transcurriendo los videos, ¿sí? Obviamente esto es un primer approach lo que quiero mostrarles hoy, porque hablar en concreto de todas las posibilidades que tenemos para ir ejecutando distintas cosas podría llevarme horas hablando y la idea no es hacer videos que duren tanto, sino que hacer varios videos que los vayan acercando desde soluciones más generales a más particulares, ¿sí? Mejor escritas y todo. Lo que puede llegar a evolucionar esto, para darles un spoiler, es que más adelante todas estas test divididos en distintas clases se vuelvan también demasiado grandes las distintas clases. Por ejemplo, yo tenía, no sé, una clase para alta de usuarios, una clase para alta de productos, una clase para administración, una clase para esto. Pero a su vez, cada una de estas clases que tenía pueden tener cantidades enormes de casos de prueba que también son subdivididos. Por ejemplo, la administración. Puede ser la administración del carrito de compra, la administración de usuarios, la administración de grupos, la administración de mails o lo que sea. Entonces lo que se termina haciendo es armando distintos packages y cada package tiene distintas clases. He visto, no les miento, proyectos donde los packages tienen subpackages que a su vez tienen clases. Puede llegar a pasar, a veces puede llegar a ser ya medio un laberinto llegar hasta el final, pero puede llegar a pasar y estas cosas se hacen para que sea fácil cada vez que hay que agregar un caso nuevo, cada vez que hay que modificar un caso nuevo, cada vez que hay que hacer algo con esto, llegar rápido al lugar donde está, ¿sí? Y poder modificarlo, eliminarlo, cambiarle los tags, hacer lo que sea, va a ser mucho más rápido y mucho más fácil. Como vieron, yo hasta acá podía correr los distintos casos yendo con run as, testng test, que era como lo corríamos hasta acá, y yo corría este, y yo puedo agarrar y correr este, por decir algo. ¿Sí? Ahora, si yo quiero correr los dos, algo que podría hacer a priori, y como primer cosa que uno se le ocurre así mirando el Package Explorer, es ir a test y ver si existe un run as testng test, ¿no? Y me va a correr todo. Ahora bien, ¿qué pasa con esto? ¿No? Si yo quiero correr, yo tengo dos clases, pero yo quiero tener, no sé, 20 clases, supongamos, y quiero que se corra la uno, la 3, la 5 y la 6, lo que fuere. Se empieza a complicar un poquito la historia. Y
Y acá es donde TestNG nos da una herramienta que son los XML que pueden contener las distintas suites que nosotros queramos ejecutar. ¿Sí? Hoy vamos a ver lo súper básico sobre el tema. Yo puedo venir acá, hacer un new, other, venir acá, crear un XML, next, ahí te le voy a poner testng.xml y finalizar. Acá porque le puse punto antes, esto es un bug de... Yo vengo acá, next, mira, no me dejo. Acá yo ya creé un testng.xml y vamos a empezar a destriparlo. ¿Sí? Si yo vengo acá, lo primero que vamos a ver, esto cuando yo creo el XML, lo único que voy a tener es esta línea. Que me voy a mostrar un encoding y todo eso. La segunda línea, paren, antes de arrancar con esto lo que les voy a explicar es esto. Eclipse tiene otra forma de hacer este testng.xml, que es más automática. ¿Sí? Pero yo lo que les quiero explicar es cómo funciona esto para que ustedes entiendan qué hace, cómo lo hace y por qué lo hace antes de pasar a la magia de Eclipse haciendo cosas. ¿Sí? Eso quiero que lo entiendan porque si no, sí, la magia es 3 clics y te aparece un testng.xml. Listo. Pero lo que vamos a ir viendo es cómo a este XML le podemos meter un montón de cosas para que corra lo que nosotros queremos como nosotros queremos. ¿Sí? Este doctype se los va a exigir siempre para correr. Si no les va a tirar un warning. Suite, system, HTTP, lo que dice es qué es lo que tiene que correr. Entonces, lo primero que yo voy a necesitar es una suite. ¿Sí? Mi suite es qué grupos de casos de test yo voy a correr. Y le voy a poner un nombre, es suite de pruebas tutorial. Obviamente ustedes no le pongan estos nombres, ¿no? Pónganle nombres que reflejen lo que ustedes están haciendo. Dentro de cada suite uno puede tener distintos grupos de casos a correr. ¿Sí? Y en esta primera ocasión lo que vamos a hablar es de directamente clases a correr. Entonces mi grupo de test va a ser mi primer set. Podría ser casos de login de usuarios de Massachusetts, no sé. Casos de agregar elementos de neumáticos al carrito de compras. Tiene que ser algo bien descriptivo. Acuérdense que siempre hay que escribir las cosas de la forma más descriptiva posible para que sea fácil entender qué es lo que está escrito. Dentro de mi test yo voy a meter distintas clases. ¿Sí? Y acá lo que voy a decir es qué clases yo voy a meter en mis pruebas. ¿Sí? First test y second test. Desde el nivel del package. El package es test. Entonces test.first_test y test.second_test. ¿Sí? Obviamente después lo cierro todo. Y ya tendría algo que me ejecuta un set que tiene un grupo de test que ocupa estas dos clases. Entonces yo puedo ir a mi XML, run as testng suite. Fíjense, voy en mi suite. Entonces me corrió mi suite. ¿Sí? Esto es la punta del iceberg. Como siempre puede ser que algunas cosas sean difíciles de entender o de explicar. Así que si tienen cualquier duda sobre lo que hice acá, por favor, contáctenme. Yo, si quieren, me lo piden, yo esto lo subo a GitHub libre para todos. Suscríbanse porque van a venir un montón de videos sobre esto y hay un montón de cosas para ver. Como ven, yo a medida que me van llegando pedidos, yo suelo escucharlos y a medida que voy pudiendo los voy incorporando a los videos que voy explicando. Todas las preguntas entiendo que puede llegar a ser un tema bastante complicado de entender, bastante complejo, pero por favor, todas las dudas que tengan, pregúntenmelas y yo voy a estar feliz de responderles. Si sé, se las respondo en el momento, a veces no tan en el momento porque, nada, tengo mucho trabajo.
Y si no las sé, las investigaré para ustedes y les daré alguna respuesta. Así que bueno, nos vemos la próxima. Muchísimas gracias, pero muchísimas, muchísimas. Ya somos más de 1700. Nos vemos prontito para más de esto. Así que hasta luego.